Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online. Estamos otra vez acá con Gonza para enseñarles el siguiente truco. Hoy vamos a aprender una combinación muy lujosa, la puedes hacer en cualquier tipo de fútbol, fútbol 11, fútbol calle, en lo que quieras y encima si lo haces rápido y bien te vas a lucir mucho en la cancha. Para empezar vamos a aprender el primer movimiento que tenés que saberte para poder hacer esta combinación efectivamente. El primer movimiento que vamos a aprender es el siguiente, vamos a hacer como si fuera una bicicleta de adentro hacia afuera con tu pie dominante, la típica, ¿no? Esta bicicleta. Vamos a hacer este movimiento pero le vamos a agregar un poquito más de cosas para que sea un poco más creíble. Lo que vamos a hacer es que no solamente vamos a hacer la bicicleta de adentro hacia afuera, sino que también con la parte interna de tu dominante, la parte interna más tirando para adelante, vamos a empujar la pelota levemente en aquella dirección para que el oponente se piense que nos vamos hacia allá y después le hacemos el amague hacia el otro lado también. Todo junto sería así, la empujamos levemente con la parte interna del dominante, hacemos el amague y con la parte interna del no dominante podemos parar la pelota si se va muy lejos, que sería así, ¿ok? Ese movimiento lo tenés que aprender. El movimiento de rozar la penita de esta manera parece simple, pero no es tan fácil, ¿ok? Así que te recomiendo que lo practiques bien con tranquilidad, no tenemos apuro. La rozás y haces la bicicleta de adentro hacia afuera, la rozás y haces la bicicleta. Si se te va, la parás, la volvés a tirar y todo el rato hacemos esto, ¿ok? Este ejercicio es el que necesitas aprender para que esta combinación te salga bien fluida. Resumiendo, el oponente lo tenemos de cara, hacemos de cuenta, ¿ok? Hacemos el roce. El oponente se piensa que no vamos para allá, lo amagamos para el otro lado, la paramos con la parte interna del no dominante y después lo vamos a engañar con la segunda parte que es la elástica, ¿ok? El truco de la elástica, muchos de ustedes ya lo conocerán, lo usan muchísimo en el fútbol, muchos profesionales lo usan también, es un muy buen truco para hacer en la cancha. Si todavía no te lo sabes, te recomiendo que te lo aprendas porque te va a venir bien en general y aparte te va a venir muy bien para esta combinación. De hecho, te la tenés que saber sí o sí para poder terminarla efectivamente. Te dejo acá a la derecha un cuadradito donde vas a poder hacer clic y también te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedas aprender el truco de la elástica. Tenemos el tutorial explicado paso a paso de cómo hacerlo correctamente, así que aprendete eso para poder terminar la combinación de hoy a la perfección. Una vez que ya te hayas aprendido la elástica, lo vamos a implementar en la combinación, ¿ok? Pero hay un movimiento muy importante que vas a tener que aprenderte para poder enlazar los dos movimientos, el primero y el segundo. Hacemos todo junto, ¿ok? La rozamos, hacemos el amague y con la parte interna del no dominante la paramos. En este momento estamos muy incómodos para hacer la elástica, entonces tenemos que usar ese movimiento que le dije que es necesario para enlazar los dos trucos. Se queda ahí. ¿Qué hacemos? La empujamos un poquito de esta manera para que empiece a rodar y a medida que va rodando ya nos preparamos para hacer la elástica. Que todo junto sería algo así. Uno de los errores más frecuentes es que cuando queremos rozar la pelota en el primer paso le damos muy fuerte porque no lo tenemos bien dominado ese control de roce que le dije que tienen que practicar bastante, ¿ok? A veces lo que pasa es que le damos muy fuerte y la pelota se nos va y se descontrola como acaba de pasar, ¿ok? Así que tengan en cuenta eso. No hace falta que lo hagas muy fuerte el roce, sino que más bien controlado para poder hacer un movimiento fluido que el oponente se lo crea. Es importante, como para todos los trucos, la distancia que tenemos al oponente, ¿ok? Porque tengan en cuenta que en esta combinación tenemos el truco de la elástica y es un truco que requiere de bastante espacio. Empezamos haciendo el primer movimiento y cuando vamos a hacer la elástica tengan en cuenta que la tenemos que tirar para allá y después para allá. En este acto le puede pegar en el pie, tenemos que saber calcular ese espacio y eso lo vas a saber calcular practicando bien primero el truco de la elástica que les recomendé antes. Eso es más o menos todo lo que tenés que saber para poder hacer esta combinación a la perfección, así que empezá a practicarlo. Si te gustó la explicación, no olvides darle al me gusta.
Con esto terminamos el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta, suscribirte al canal, seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de lo último. Muchas gracias otra vez a Gonza para poder hacer este video mejor. También muchas gracias al Aqua de Par Central que nos dejaron la cancha para poder grabar este tutorial. Y nos vemos en la siguiente.